Imagina un lugar donde puedes alquilar un apartamento con vistas a las montañas por menos de lo que pagas por un mes de suscripciones digitales, donde un plato humeante de Shopska Salat, fresco, crujiente y coronado con queso sirene, cuesta menos de 2 euros, donde una botella de vino de cosecha propia, elaborada en un viñedo familiar que ha resistido siglos de invasiones, te la sirven con una sonrisa y sin siquiera pedirte el pasaporte. Ese lugar existe. Se llama Bulgaria. Y aunque comparte fronteras con Grecia, Turquía, Rumanía y Serbia, y forma parte de la Unión Europea desde 2007, sigue siendo uno de los países más invisibles del continente. No aparece en las listas de los viajeros masivos. No hay colas frente a sus museos. No hay influencers tomando fotos en sus plazas. Al menos no todavía. Pero eso no significa que no haya magia. Al contrario, Bulgaria es una de esas raras joyas que solo se revelan a quien se atreve a mirar más allá del mapa turístico. Aquí, el pasado no está encerrado en vitrinas, está vivo. En las iglesias rupestres de Ivanovo, talladas en acantilados hace 800 años. En los monasterios ortodoxos, donde los monjes aún copian manuscritos a mano. En los pueblos de los Balcanes, donde las abuelas te invitan a su casa solo por sonreírte en la calle y te sirven rakia casera antes de que puedas decir gracias. Y sin embargo, Bulgaria también es un país de contrastes brutales. Por un lado, tiene ciudades como Sofía, una capital elegante y moderna, con cafés minimalistas, startups emergentes y tranvías silenciosos que cruzan entre edificios neoclásicos y bloques comunistas. Por otro, alberga aldeas donde el agua corriente es un lujo reciente y donde el único reloj que marca la hora es el canto del gallo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el corazón de Europa, exista un país donde puedes vivir dignamente con apenas 500 euros al mes? ¿Y por qué, a pesar de su bajo costo de vida, Bulgaria enfrenta una de las mayores crisis demográficas del mundo, perdiendo casi 1 millón de habitantes en la última década? La respuesta no está solo en los números, está en la historia, en el peso de décadas bajo el yugo otomano, luego bajo el régimen comunista y ahora bajo la presión de una globalización que promete prosperidad, pero solo para quienes se van. Y aún así, quienes se quedan, los artistas, los agricultores, los jóvenes que regresan con ideas nuevas, están tejiendo en silencio un renacimiento. Cultivan viñedos ancestrales, restauran casas de piedra, abren hostales con alma y mantienen vivas lenguas, rituales y canciones que datan de antes de que existiera Europa como la conocemos. Bulgaria no es solo barata, es resistente, es profunda. Es un país que no necesita gritar para ser extraordinario. Y en los próximos capítulos viajaremos desde las nieves eternas del Pico Musala hasta las playas vírgenes del Mar Negro, desde los mercados de rosas de Kazanlak, donde se produce el 80% de aceite de rosa del mundo, hasta los sótanos secretos de Plovdiv, la ciudad más antigua de Europa que aún respira. Pero antes de eso, prepárate, porque lo que descubrirás no es solo un destino económico, es una lección de vida. A primera vista, Sofía no impresiona. No tiene la elegancia barroca de Viena, ni el caos colorido de Estambul, ni las luces deslumbrantes de Berlín. Pero si caminas con calma, si dejas que tus pasos te guíen más allá de las avenidas principales, descubrirás algo raro en Europa, una capital que no finge ser lo que no es. Aquí, el pasado no se esconde, se superpone. A pocos metros de la Catedral Ortodoxa de Alejandro Nevsky, una mole dorada y majestuosa que domina el cielo con sus cúpulas bizantinas, se alza una mezquita otomana del siglo XVI, con minaretes que aún llaman a la oración 5 veces al día. Justo al lado, un bloque de apartamentos de la era comunista, pintado con grafitis modernos, aloja un coworking donde jóvenes programadores beben café de especialidad mientras diseñan apps para Silicon Valley. Esta es Sofía, una ciudad que ha sido conquistada, quemada, reconstruida y olvidada, y que contra todo pronóstico sigue respirando con una mezcla de orgullo, ironía y resiliencia. Fundada hace más de 7.000 años, Sofía es una de las ciudades más antiguas del mundo. Los tracios la llamaron Sérdica,
los romanos la convirtieron en un nudo estratégico del imperio. Los bizantinos la llenaron de iglesias, los otomanos de baños turcos y fuentes de piedra, y los soviéticos de bloques grises y estatuas de Lenin, muchas de las cuales hoy sirven como pedestales para esculturas contemporáneas o simplemente como bancos para abuelos que juegan al ajedrez. Pero lo más sorprendente de Sofía no es su historia, es su precio. Por menos de 300 euros al mes puedes alquilar un apartamento céntrico, con calefacción, internet y hasta balcón con vistas a los montes Vitosha. Un desayuno completo, huevos, pan casero, queso, mermelada y café turco cuesta menos de 2 euros en un Sakuska, esos pequeños comedores familiares que no aparecen en Google Maps. Y una cena en un restaurante tradicional, con vino local incluido, rara vez supera los 10 euros. ¿Y el transporte? El metro es limpio, eficiente y cuesta una leva, menos de 50 céntimos de euro por viaje. Los taxis son tan baratos que muchos turistas se sorprenden cuando el conductor les cobra menos de lo que esperaban. Pero no todo es idílico. Sofía también es una ciudad de contradicciones dolorosas. Por un lado, sus jóvenes hablan inglés, alemán y ruso con fluidez, y muchos trabajan de forma remota para empresas extranjeras, ganando en un mes lo que un salario local promete en un año. Por otro, miles de ancianos viven con pensiones que apenas alcanzan para el pan y la electricidad. Y aunque la ciudad ha experimentado un renacimiento cultural en la última década, con galerías de arte independientes, festivales de cine y cafés literarios en antiguos sótanos comunistas, el fantasma de la corrupción y la desconfianza institucional sigue acechando en las conversaciones de la gente. Sin embargo, hay algo en el aire de Sofía que no se puede medir con estadísticas. Es una sensación de libertad tranquila. Aquí no te juzgan por cómo te vistes, ni por cuánto ganas, ni de dónde vienes. Aquí si sonríes con sinceridad, alguien te invitará a un trago. Si preguntas por una dirección, te acompañarán hasta allá. Y si te pierdes, bueno, tal vez descubras una iglesia subterránea del siglo IV que ni los guías conocen. Por la noche, cuando las luces de la catedral se reflejan en los charcos después de la lluvia y los montes Vitosha se recortan contra el cielo como gigantes dormidos, Sofía revela su verdadera magia. No es una ciudad perfecta, pero es auténtica. Y en un continente donde todo parece estar diseñado para el turismo de masas, esa autenticidad tiene un valor incalculable. Mientras Roma aún era un puñado de chozas junto al Tíber, mientras Atenas apenas soñaba con sus templos, mientras Egipto construía las primeras pirámides en la arena del Nilo, Plovdiv ya existía. Fundada hace más de 8.000 años por los antiguos tracios, los míticos guerreros que bebían vino puro y enterraban a sus reyes con carros de oro, esta ciudad en el corazón de Bulgaria no solo es la más antigua de Europa, es una de las pocas del planeta que ha estado habitada sin interrupción desde la edad del cobre. Y sin embargo, caminar por sus calles es como entrar en un sueño, donde el tiempo se ha vuelto loco. En Plovdiv, un anfiteatro romano del siglo II después de Cristo emerge del subsuelo en medio de una plaza comercial moderna. Los turistas toman fotos mientras los lugareños pasean a sus perros sobre los mismos adoquines que pisaron legionarios del imperio. A pocos metros, una iglesia medieval se alza junto a una galería de arte contemporáneo. Y en las colinas de los alrededores, las casas renacentistas con fachadas color pastel y techos de tejas rojas parecen sacadas de un cuento, pero no de hadas, sino de una Europa que supo resistir sin perder su alma. Lo llaman el Barrio Viejo, y es sin duda uno de los rincones más evocadores del continente. Aquí las calles empedradas serpentean entre mansiones del siglo XIX, cada una con balcones de madera tallada, patios interiores llenos de bugambilias y ventanas que miran al río Maritsa como si vigilaran secretos. Muchas de estas casas pertenecían a comerciantes búlgaros que durante el dominio otomano acumularon riqueza en silencio y la invirtieron en arte, educación y arquitectura, como un acto de resistencia cultural disfrazado de lujo. Pero lo más asombroso de Plovdiv no es su historia, es su precio. Por menos de 400 euros al mes puedes alquilar un apartamento en pleno centro histórico, con vigas de madera originales y vistas a las 7 colinas que dieron forma a la ciudad. Sí, Plovdiv también tiene 7 colinas, como Roma, pero sin el tráfico ni los precios. Una cena en un restaurante tradicional con kavarma humeante, liutenitsa casera,
y un vaso de vino de la región de Trace cuesta alrededor de 6 euros. Un café en una terraza con vistas al anfiteatro romano, 1,50 euros. Y una entrada al Festival Internacional de Teatro, uno de los más antiguos del mundo, que atrae compañías de más de 70 países cada verano, menos de 5 euros. Pero Plovdiv no solo es barata, es viva. Cada verano la ciudad se transforma en un escenario al aire libre. Músicos callejeros tocan gaitas tracias en las plazas, artistas pintan murales en fachadas olvidadas, y los vecinos abren sus patios para convertirlos en bares efímeros donde se sirve raquia de ciruela bajo las estrellas. Y aunque el turismo ha crecido en los últimos años, especialmente desde que Plovdiv fue capital europea de la cultura en 2019, la ciudad ha logrado algo casi imposible en el siglo XXI, mantener su esencia sin convertirse en un parque temático. Aquí no hay carteles en 10 idiomas, no hay tiendas de recuerdos con imanes genéricos, no hay filas para tomarse una foto con una estatua. En su lugar, hay abuelos jugando a cartas en los parques, niños corriendo descalzos por las fuentes y jóvenes que eligen quedarse, abrir librerías independientes o cultivar viñedos en las afueras. Plovdiv no grita su grandeza, la susurra. Y ese susurro solo lo escucha quien se detiene, quien se sienta en una banca frente al río al atardecer y deja que los siglos hablen por sí solos. Mientras el resto de Europa se apresura, Bulgaria respira, y lo hace desde lo alto de sus montañas. Lejos de las ciudades, más allá de las carreteras asfaltadas y las señales de tráfico, se extiende un mundo silencioso donde el tiempo no se mide en minutos, sino en ciclos de siembra, en cosechas de rosas y en el vapor que asciende de fuentes termales milenarias. Bienvenido a los Balcanes búlgaros, una espina dorsal natural que atraviesa el país de oeste a este y que no solo divide el territorio, sino que también lo protege, lo alimenta y lo cura. Aquí, en las laderas del Monte Rila, bajo la sombra del pico Musala, el más alto de los Balcanes con 2.925 metros, se esconde uno de los lugares más sagrados de Europa, el Monasterio de Rila. Fundado en el siglo X por un ermitaño llamado San Juan de Rila, este complejo fortificado de cúpulas negras y arcos rojos ha sobrevivido a invasiones, incendios y siglos de olvido. Hoy, sus paredes están cubiertas de frescos que parecen arder con vida propia, y sus claustros resuenan con cánticos ortodoxos que han permanecido intactos desde la Edad Media. Pero lo más sorprendente no es su belleza, es su accesibilidad. Entrar al monasterio es gratis. Dormir en una de sus celdas para peregrinos cuesta menos de 10 euros la noche, incluyendo desayuno. Y si caminas un poco más allá, encontrarás manantiales de agua helada que los monjes afirman tienen propiedades curativas y que, de hecho, contienen minerales raros como el silicio y el magnesio en concentraciones casi medicinales. Y no es el único lugar donde la naturaleza se convierte en farmacia. Más al este, en la región de Kazanblak, se encuentra el Valle de las Rosas, una cuenca fértil donde cada junio millones de rosas damascenas florecen al amanecer. Este valle produce más del 70% del aceite esencial de rosas del mundo, una sustancia tan valiosa que se la conoce como oro líquido. Se necesitan 3.000 kilos de pétalos para obtener apenas 1 litro de este aceite, y cada gota puede costar más que su peso en oro. Pero aquí, en Bulgaria, puedes comprar una botellita de 5 mililitros por menos de 15 euros, directamente de las manos de las mujeres que las recolectan al alba, con guantes de algodón para no dañar los pétalos. Y si sigues hacia el sur, cerca de la frontera con Grecia, descubrirás Devin, Sandanski e Isaria, pueblos termales donde los romanos construyeron baños hace 2000 años y donde hoy cualquier persona puede sumergirse en aguas cálidas ricas en minerales por apenas 3 o 4 euros la entrada. En Isaria las aguas brotan a 43 grados Celsius y contienen azufre, calcio y flúor en proporciones ideales para aliviar dolores articulares, problemas respiratorios e incluso el estrés crónico. Los hospitales locales ofrecen tratamientos de rehabilitación respaldados por la ciencia, pero muchos lugareños simplemente vienen los fines de semana, se sientan en los bordes de las piscinas termales naturales y dejan que el vapor los envuelva como un abrazo ancestral. Lo que une a todos estos lugares no es solo la geografía, es una filosofía.
En Bulgaria, la montaña no es un escenario para selfies, es un refugio. La rosa no es un símbolo romántico, es un legado. Y el agua termal no es un lujo de spa, es un derecho colectivo. Aquí, la naturaleza no se explota, se honra. Y en un mundo donde todo tiene un precio, donde hasta el aire limpio se vende en botellas, Bulgaria ofrece algo radicalmente subversivo: la posibilidad de sanar sin gastar una fortuna. Mientras el sur de Europa se llena de turistas que pagan 100 euros por una sombrilla en la playa, en la costa oriental de Bulgaria, el Mar Negro guarda uno de los últimos secretos del Mediterráneo: kilómetros de arena dorada, sin vallas, sin multitudes, sin precios inflados. Aquí en verano puedes alquilar una habitación con vista al mar por 15 euros la noche, comer pescado fresco del día, capturado esa misma mañana por un pescador local, por menos de 8 euros, y caminar durante horas por playas desiertas donde el único sonido es el de las olas y el viento entre los pinos. Bienvenido a la costa búlgara del Mar Negro, una franja de 378 kilómetros que va desde la frontera con Rumanía hasta Turquía, y que combina lo mejor de tres mundos: la rusticidad balcánica, la elegancia post-soviética y la magia ancestral del mar más enigmático de Europa. Porque el Mar Negro no es como los demás. No tiene mareas. Sus aguas profundas están casi sin oxígeno. Y, según la mitología griega, fue aquí donde Jasón y los argonautas buscaron el vellocino de oro, y donde Medea, la hechicera, usó hierbas silvestres para conjurar sus hechizos. Hoy, ese aire mítico persiste, pero en formas inesperadas. En Nesevar, una antigua ciudad sobre una península rocosa declarada Patrimonio de la Humanidad, las iglesias medievales se alzan entre restaurantes familiares que sirven mejillones al vapor con vino blanco local. Las calles son tan estrechas que los coches no entran, y los turistas caminan descalzos sobre piedras pulidas por siglos de sal y viento. Aunque Nesevar ha ganado popularidad, sigue siendo más auténtica que comercial, y una cena con vista al atardecer cuesta menos de lo que pagarías por un cóctel en Ibiza. Pero si buscas soledad, debes ir más al norte. Ahí, cerca de Caliacra, un acantilado que se eleva 70 metros sobre el mar, encontrarás playas vírgenes donde los lugareños aún pescan con redes hechas a mano. Según la leyenda, la princesa tracia Caliacra se arrojó desde este risco para no ser capturada por los otomanos, y su espíritu, dicen, aún protege estas aguas. Y luego está el sur. En Sosopol, otra joya antigua, las casas de madera con balcones colgantes parecen flotar sobre el agua. Pero lo más sorprendente no está en tierra, está bajo el mar. Sí, en Bulgaria hay bodegas submarinas. A pocos metros de la costa, en aguas tranquilas frente a Sosopol, productores locales sumergen barricas de oble con vino tinto, principalmente Mabrut y Pamid, para que envejezcan en condiciones únicas: temperatura constante, oscuridad absoluta y el suave movimiento de las corrientes marinas. El resultado es un vino más suave, complejo y con un matiz salino imposible de replicar en tierra. Y, aunque suena como ciencia ficción, una botella de este oro líquido submarino cuesta apenas 20 euros y puedes probarlo en una taberna junto al puerto mientras los pescadores descargan su captura del día. Pero no todo en esta costa es idílico. Entre las playas y los pueblos históricos también hay ciudades fantasmas. Durante la era comunista, el régimen construyó complejos turísticos masivos pensados para vacacionistas del bloque soviético. Hoy, muchos de esos hoteles, como los de Primorsko o Ravda, están abandonados, cubiertos de grafitis, con piscinas secas y ventanas rotas. Son reliquias de un futuro que nunca llegó y que ahora, en silencio, observan cómo el turismo lento y sostenible comienza a renacer a su alrededor. Aún así, la gente del Mar Negro sigue fiel a sus raíces. Celebran festivales de música tracia en julio, cocinan tarator
una sopa fría de yogurt, pepino y ajo para combatir el calor. Y por las noches en los muelles, los ancianos cuentan historias de cuando el mar era más generoso y el mundo más lento. En Bulgaria, el Mar Negro no es un destino de verano, es un refugio, un lugar donde el tiempo se detiene y donde vivir bien no requiere riqueza, sino solo la voluntad de mirar con atención. Imagina esto, despertarte en un apartamento con balcón donde el aire huele a pino y café recién hecho. Caminar 5 minutos hasta un mercado local, donde una mujer te regala un tomate porque está demasiado maduro para venderlo. Comprar pan recién horneado por 30 céntimos. Tomar un autobús al centro por menos de €1. Y terminar el día cenando con amigos en un jardín trasero, con vino de la región, risas y una factura total de €12 para 4 personas. Esto no es un sueño. Es una realidad cotidiana en Bulgaria. Y sí, es cierto, puedes vivir dignamente aquí con €500 al mes. Pero hay una verdad más profunda detrás de ese número. Porque vivir barato no significa vivir sin calidad. Significa elegir lo esencial sobre lo superfluo. Significa valorar el tiempo más que el consumo. Y significa entender que la riqueza no siempre se mide en ingresos, sino en libertad, comunidad y conexión con la tierra. Veamos los números con claridad. Alquiler. En Sofía, un estudio céntrico cuesta entre 250 y 350 euros. En Plovdiv o en pueblos costeros puedes encontrar casas completas por 150 a 200 euros. Comida. Con 100 a 120 euros al mes, comes fresco, local y variado. El yogur búlgaro, el original, el que nació aquí, cuesta 30 céntimos. El litro. Los huevos, €1 la docena. La carne de cerdo o pollo, 3 a 4 euros el kilo. Transporte. El abono mensual de transporte público en cualquier ciudad grande, 20 a 25 euros. Un taxi de 10 kilómetros, 3-4 euros. Internet y servicios. Fibra óptica de alta velocidad, 10 a 12 euros al mes. Electricidad, agua y calefacción en invierno, 50 a 70 euros, dependiendo del tamaño del hogar. En total, 450 a 550 euros te dan una vida tranquila, segura y culturalmente rica. Pero hay matices. Bulgaria no es un paraíso. El sistema de salud pública es lento. Los salarios locales son bajos. El promedio ronda los 700 u 800 leva, unos 400 euros, lo que explica por qué tantos jóvenes se van a Alemania, España o el Reino Unido en busca de oportunidades. Y en invierno, en algunas zonas rurales, el frío puede ser implacable y la calefacción, cara. Sin embargo, para extranjeros, especialmente nómadas digitales, retirados o creadores de contenido, Bulgaria ofrece algo que pocos países europeos pueden igualar: estabilidad, seguridad, belleza natural y un costo de vida que permite vivir sin estrés financiero. No hay delincuencia callejera en las ciudades principales. No hay controles migratorios hostiles. Y aunque el idioma puede parecer impenetrable al principio, los búlgaros, especialmente los jóvenes, hablan inglés, ruso o alemán y suelen recibir a los forasteros con una mezcla de curiosidad y generosidad silenciosa. Además, como miembro de la Unión Europea, Bulgaria permite a los ciudadanos europeos vivir y trabajar sin visa, y para el resto del mundo obtener una residencia temporal es más sencillo que en muchos países occidentales, especialmente si demuestras ingresos estables. Pero quizá lo más valioso no sea lo que puedes comprar con 500 euros, sino lo que no necesitas comprar. Aquí, la felicidad no está en los centros comerciales. Está en una conversación larga en una cafetería del siglo XIX, en el silencio de una montaña al amanecer, en el sabor de una ciruela fermentada en raquia por un abuelo que no conoce tu nombre, pero te sirve un trago igual. Bulgaria no te promete lujo, te ofrece autenticidad. No te vende un estilo de vida, te invita a redefinirlo. Y en un mundo donde todo parece estar a la venta, eso es, quizás, el lujo más caro y el más barato de todos. Cierre final, voz en off, tono íntimo. Si has llegado hasta aquí, ya no ves a Bulgaria como un simple punto en el mapa. La ves como una posibilidad, como un refugio, como una lección de que vivir bien no requiere gastar mucho,
sino elegir bien. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este viaje por el país más barato y más fascinante de Europa te haya inspirado tanto como a nosotros nos inspiró contarlo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que sueña con una vida más simple y suscribirte activando la campanita, porque cada semana exploramos rincones del planeta que desafían lo que creías posible. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más lugares como Bulgaria y más personas dispuestas a descubrirlos. Hasta el próximo viaje.